Bienvenidos a Vida de Letras. Continuamos disfrutando de la Filey 2019 y con la fortuna de poder tener estas charlas, compartir con ustedes la presencia de los autores que vienen a la feria, que comparten con los lectores y que también comparten un poco de su ajetreada agenda con nosotros aquí en Vida de Letras. Y estamos muy contentos porque hoy vamos a poder platicar con el ganador, ni más ni menos, del premio Excelencia en las Letras, José Emilio Pacheco, de esta edición de nuestra Filey, Héctor Manjarres. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Pues los premios pueden tener diferentes significados. El público de repente los toma como una referencia de hacia qué autor hay que mirar, a qué autor hay que volver. Para usted como autor, ¿qué significado tienen los premios en particular? Yo creo que esa es la pregunta que más me han hecho aquí en la feria. Y la verdad es que, pues sí, para mí un premio es algo que me da mucho gusto y que uno es consciente de que lo pudo haber ganado otro escritor o escritora, ¿no? Y esta vez le tocó a uno y entonces uno dice, pues qué padre, ¿no? Me tocó a mí. ¿Cuáles son las satisfacciones más allá del premio que puede tener un autor de una trayectoria larga como usted? El encuentro con los lectores, los comentarios de los lectores. Básicamente uno no conoce a los lectores. Los escritores, digamos, un músico, un compositor, un bailarín, alguien que haga performance, pues tiene a su público ahí, ¿no? Y puede ver el grado de interacción o de admiración que provoca lo que uno hace. Un escritor no escribe y un día entrega su texto y el texto se va y vive por su lado y tú nunca sabes qué piensa la gente, salvo de repente en las ferias, ¿no? Que es una de las pocas ocasiones en las que los lectores se acercan a uno y uno se acerca a los lectores también, por cierto, y entonces hay algunos de repente levantan la mano y hacen una pregunta o se acercan y te piden un autógrafo y pues ahí los escuchas, los miras, los sientes un poco, pero pues es una vida muy aislada, somos microbios que están ahí como aparte del organismo, ¿no? Cerrados en su propio ecosistema creativo. Terminaba el discurso el sábado después de recibir el premio, bueno, minutos antes, afirmando que los escritores, los periodistas necesitan del apoyo público. Sí. ¿De qué formas suele darse este apoyo y cómo se podría hacer más eficaz? Bueno, yo creo que los periodistas y los escritores necesitamos el apoyo del Estado y de los ciudadanos y de los medios para difundir nuestros trabajos, para protegernos de los políticos y muy en particular los periodistas necesitan la protección del Estado y de la sociedad, porque no se trata de que solo el Estado proteja a los periodistas, que la sociedad se haga cargo de que los periodistas están ahí para hablar por ella, ¿no? Que si los persiguen, si los matan, la sociedad tiene que defenderlos. Claro. ¿Sí? Si lo puede hacer a través del Estado, muy bien. Si lo tiene que hacer por fuera del Estado, pues se tiene que hacer, porque los periodistas son la primera voz que tenemos nosotros como sociedad para defendernos y para explicarnos cuál es el horror de vivir en este país, ¿no? El escritor está, de nuevo, es como un microbio que está más lejos, y la protección básicamente vendría a través de
las becas, los estímulos, en fin, todo lo que hasta ahora ha hecho con Aculta y que espero que no se les ocurra destruir, porque sería otra idea idiota de este gobierno. Y nada más en realidad, ¿no? Un escritor tiene que, no va a vivir de sus ventas, eso es casi impensable, o tiene uno que ser muy, muy bestseller para que eso suceda y francamente no le deseo a nadie ser muy bestseller, ¿no? Cuénteme algo, siendo muy joven, pasó años fuera de México, sí. Y me pregunto si había una motivación en particular, una búsqueda en concreto, era una exploración, una necesidad de estar fuera, de tomar distancia. ¿Qué lo motivó a dejar el país? Muchas cosas. Primero, el salirse de aquí. Eso que dices, no quiero vivir donde vive mi familia, no quiero vivir donde viven los que estuvieron conmigo en la primaria o en la secundaria o en la prepa. No quiero vivir con los demás mexicanos porque son los pesados. Quiero ver cómo son las personas en otros lados. Es eso básicamente, ¿no? Esa es la motivación, el interés, así. Quiero irme a otro lado, ¿no? Al emprender ese viaje ya pensaba, ya vislumbraba dedicarse a la escritura. Era un deseo vago, era un deseo vago. En algún libro cuento cómo yo no vivía con mi padre, entonces fui a vivir con mi padre que trabajaba en la Embajada de México en Belgrado, en un país que ya no existe, que era Yugoslavia. Sí. Y estábamos en Italia, yo me había esperado en Italia, un poco para desasnarme, quitarme lo rústico, que viera yo Italia. Digo, qué cosa más maravillosa que ver Italia, ¿no? Es el país más bello del mundo, ¿no? Eso le iba a preguntar más adelante. ¿Es entonces Italia de lo que recorrió en aquel periodo? Fueron 20 días de recorrer Italia. Sí, no, pero me refiero a su estancia fuera de México en distintas ciudades. Sí. Italia no es mi país favorito, ni soporto a los italianos, pero sí... Pero la arquitectura y la pintura italianas, digamos hasta el siglo XVIII, son portentosas, extraordinarias y maravillosas, ¿no? Y de repente la primera noche, ni siquiera se esperó más, mi padre me dijo, me preguntó, ¿eres homosexual? Entonces le dije, eso no es asunto tuyo. Y me dijo, es que si eres homosexual yo no puedo ser, yo no puedo tener un hijo homosexual. Le dije, todo el mundo puede tener un hijo homosexual. Claro. Entonces él dijo, bueno, pero yo no puedo aceptarlo. Entonces le dije, ¿para qué me llamaste? Aquí debo aclarar que yo no soy homosexual, pero me pareció una pregunta tan ofensiva. Claro. Que me comporté como si yo fuera homosexual. Entonces le dije, bueno, mañana me regreso, man. Y yo me quería ir de México, pero si la condición para estar en Europa era decir a mi papá, no soy homosexual y quiero ser muy heterosexual, claro, para que tú estés contento, pues no, era una condición inaceptable. Ya después como que se dio cuenta que no me iba a poder manejar y ya se olvidó y ya se me olvidó cuál era la parte siguiente. Sí, la búsqueda o el momento, digamos, en el que asume la vocación de escritor. Me comentaban, no era una idea tan concreta al partir. Cuando usted regresa, ha dicho, le leía en una entrevista muy reciente, que tuvo que encontrar su voz. Sí, para cualquier persona que viva fuera del país, una temporada prolongada debe ser una compulsión de choques. El regresar al lugar, pero que ya es muy distinto. Y además en la época que a usted le tocó volver,
había cambiado mucho, o habían ocurrido al menos muchas cosas que Sí. fueron generando cambios. ¿Cómo fue ese regreso? Bueno, primero termino con lo otro, y es que una pregunta inteligente que sí me hizo mi padre es: ¿qué quieres hacer? Entonces yo dije, quiero ser psiquiatra. Entonces me dijo, ¿psiquiatra? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿No prefieres ser escritor? Sí. Entonces me dijo, vamos a hacer una cosa. Durante un año te dedicas a escribir. Si al cabo de ese año ya no quieres ser escritor, pues ya no seas escritor. Luego me hizo la pregunta idiota, la que ya mencionamos, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya respondí esa parte. La Sí, parte sí. del regreso a México, pues puede regresar a México justamente después del diezordacismo, y después del 68, y 2 meses después de la matanza del Jueves de Corpus. Entonces regresé a un país muy convulso, en que la gente tenía mucho miedo, en que los jóvenes, algunos se iban a la guerrilla, otros pues se clavaban en la mota. Y yo ya había visto en Londres, yo ya había perdido amigos en Londres a manos de la mota y la heroína, ¿no? Y es triste verlos cómo Claro. se apendeja la gente, ¿no? Metiéndose sustancias. Digo, fumar mota me parece muy bien, pero no fumarla todos los días, a todas horas y con todo, ¿no? Entonces, pues sí, fue difícil regresar en una época en la que era muy difícil ser joven. Pero en ese momento ya tenía mucha mayor claridad la intención de escribir, Bueno, ya había publicado un libro. ¿cierto? Yo Y estaba se junto. integra a un taller en el Centro Mexicano de Escritores, del que también le he leído, pues que la experiencia no fue lo idealizada que podríamos hacerla, No, para nada. pensando en que estaba ahí Juan Rulfo, estaban autores. Usted ha dicho, cada quien estaba interesado en lo que escribía. Sí, digo, Rolfo no estaba interesado en nada. Panchito Monterde menos. Él siempre decía, un viejito del siglo XIX que decía, muy interesante. Juan, ¿qué piensa usted? Entonces Juan Rulfo se quedaba callado durante 1 minuto, 2, 3, 4, 5, y luego no contestaba. Entonces Elizondo decía, a ver, y decía algo, ¿sí? Pero bueno, me permitieron, pues, el estipendio, modesto como era, me servía para darle de comer a mi hija, ¿no? Claro. Y con el paso del tiempo usted pasó en otras circunstancias a coordinar talleres y además a desarrollar una vida académica, una vida en la docencia. ¿Hay alguna interconexión? ¿Se nutre el trabajo creativo de esas experiencias en el ámbito educativo o viceversa? ¿O las mantiene ambas en líneas paralelas? Son cosas. Yo doy, estoy en la carrera de comunicación, entonces, y doy lectura, escritura y guión de radio, y ocasionalmente guión de cine. Entonces, obviamente, pues tiene que ver todo con la escritura literaria y con la escritura periodística que he practicado a lo largo de los años, ¿no? Entonces, son talleres en los que, pues, a lo largo de un breve trimestre procuro transmitir cuanto más puedo a los chavos, para que, por si lo que escogen más adelante es hacer periodismo, ¿no? O escribir guiones, o trabajar en radio, trabajar en tele, trabajar en cine. Con el paso del tiempo, con las nuevas tecnologías, ¿se ha vuelto más difícil transmitir la importancia de cuidar el lenguaje, de cuidar la escritura correcta? ¿Ha variado en algo la forma en la que los estudiantes universitarios van dándole importancia o no? Es una muy buena pregunta. Yo creo,
Ahora que me lo preguntas, yo no me lo había preguntado, entonces me estoy pensando. Yo creo que inicialmente cuando empezó antes del WhatsApp, ¿no? Cuando la gente se mensajeaba. Los SMS. Los SMS. Yo creo que sí había como una especie de orgullosa barbarie que decía, no tenemos que escribir bien, no se necesitan acentos, no se necesitan... Todo puede ser con K, ¿no? Todo puede ser con K, etc., ¿no? Pero... como que ya pasó esa fase de auge del SMS, realmente ya casi no hay SMS, sí. ¿No? Y yo creo que seguimos con los mismos problemas de siempre de la educación mexicana, nadie sabe expresarse, todos dicen, ay, qué cansado, ¿no? Ay, es muy difícil, ¿no? Excepto aquellos que se dan cuenta que es maravilloso utilizar bien el lenguaje y darse a entender y sacarle jugo al idioma español, que es un idioma riquísimo, ¿no? No hay más que ver el francés para ver lo que es la pobreza de un idioma, ¿no? En ese cuidar las palabras, tomarlas como materia para el trabajo creativo, trae a la feria estos dos libros que hacen volver la mirada hacia atrás. Por un lado, todos sus cuentos publicados hasta ahora, en este amplio volumen, una novela publicada por primera vez hace 20 años. ¿Cómo es ese volver la mirada hacia atrás? ¿Se siente cómodo? ¿Se remonta a las motivaciones que lo llevaron a escribir? ¿O toma cierta distancia de estas reediciones o de esta antología en el caso de los cuentos? La antología fue difícil como proceso. Ya como objeto es un placer, pero como proceso sí fue un poco ardua porque fue releerme todos los cuentos publicados en libro, que son los que están ahí. Todos los tuve que releer, sobre todo para expulgar. Había algunos galicismos, algunos anglicismos. Los cuentos en sí mismos no los modifiqué, ¿no? Y nada más los limpié, les pasé el sacudidor, ¿no? Pero sí es enfrentarte a ti mismo y ver cómo escribías y respetarlo, sin no tratar de mejorar. Esa es una tentación que debe estar presente al regresar a los textos, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero a mí me pareció que no, que yo tenía que respetar al escritor que había escrito eso, ¿no? Y no imponer al escritor que soy ahora, ¿no? Ahora ya como libro, ya como objeto, me da gusto verlo, ¿no? Porque pues, dices, órale, ¿no? Realmente he escrito mucho, claro. Y solo de cuento publicado, ¿no? Entonces sí da gusto. Pero de otra forma no tanto, o sea, porque mirar para atrás, como decías, no, ahí yo creo que te vuelves estatua de sal, ¿eh? Mejor no mirar para atrás. No tiene mucho sentido. O te quedas encantado con eso, ¿no? Claro. Me temo, ¿no? Ese es el miedo que me da, ¿no? Cierto. Bueno, el tiempo se nos va agotando. Sin embargo, me parece también interesante preguntarle acerca de cómo promover la lectura. Estamos en medio de esta feria, además a estas horas en las que hay muchos estudiantes de primaria, incluso de preescolar, de secundaria, y pareciera que se concentra en unos días el interés o las ganas de que mucha gente se interese en leer. ¿Qué puede, exacto, qué es lo que da resultado? ¿Cómo se puede lograr un proceso de fomento de la lectura que pueda dar resultados constantes? Yo no lo sé. Digo, desde que regresé a México, me pregunto eso, la gente en torno a mí se lo pregunta. Me acuerdo del rincón de los libros que Marta Acevedo instituyó en la Secretaría de Educación Pública. Esos libros que llegaba el niño, los agarraba, y cada vez hay menos lectores. Hay menos lectores de periódicos, hay menos lectores de revistas, hay menos lectores de libros y hay más mexicanos. Entonces,
algo está muy mal. Pero decir que es una cosa, yo creo que se necesita ser muy ignorante y muy arrogante para creer que uno tiene la respuesta, solución. que dice, este es el problema, yo voy a resolver. Sin embargo, hay algunas estratagemas que puede uno incorporar, y para cerrar le quería preguntar, ¿sigue usted dejando libros en el elevador de su edificio? Sí, me acabo de cambiar. Me cambié a otro edificio y al principio dejaba yo libros y se quedaban ahí, nadie los... Pero ya se acostumbraron, entonces ya los agarra. Claro, porque usted ha dicho que en México no se compran libros, pero cuando aparece la oportunidad, sí. los libros no duran más de 20 minutos en el elevador. Eso pasaba en mi edificio anterior. En este ya se empezaron a acostumbrar de que mi hija menor y yo de repente dejamos libros o revistas y entonces ya desaparecen más rápido, como que ya los adiestramos, yo creo. Ya les pusimos el chip. El anzuelo, ¿no? Pues es una estratagema que me parece muy valiosa. En Mérida tenemos muy pocos elevadores, la ciudad es plana y las construcciones lo son, pero ojalá en parques y lugares públicos empiecen a dejarse libros que valen la pena, y muchos de ellos seguramente serán de Héctor Manjarres. Muchas gracias por su tiempo y enhorabuena por este reconocimiento. Amigos, esto es Vida de Letras, tenemos todavía más para compartir con ustedes. Síganos porque hay más desde la Filey 2019. Hasta la próxima.